Felipe Calderón continúa siendo uno de los personajes más controvertidos del panorama político mexicano. Entre los años 2006 y 2012, dirigió una de las administraciones más debatidas en la historia reciente del país, una etapa profundamente marcada por su estrategia de combate al narcotráfico. Decisión que sumió a México en una ola de violencia sin precedentes. Hoy, con 62 años, su nombre vuelve a estar en el centro del debate público tras una nueva revelación que reabre viejas heridas y pone nuevamente en tela de juicio su responsabilidad en aquel periodo sombrío. Durante su gestión, se intensificó la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, y la seguridad pública fue abordada desde una óptica militarizada. Esto desencadenó cruentos enfrentamientos con los cárteles, dejando un saldo de más de 120,000 muertos y miles de desaparecidos. Uno de los aspectos más cuestionados de su mandato fue su vínculo con Genaro García Luna, entonces titular de Seguridad Pública, quien más tarde sería juzgado y condenado en Estados Unidos por colaborar con el cártel de Sinaloa. García Luna fue acusado de recibir sumas millonarias a cambio de proteger las operaciones del crimen organizado, mientras que, oficialmente, encabezaba la lucha contra ellos. Calderón, por su parte, insiste en que desconocía cualquier actividad ilegal de su exfuncionario. Este video te invita a explorar las sombras del poder, sacando a la luz verdades que durante años se mantuvieron fuera del alcance del ojo público. Es una ocasión para mirar más allá de la figura oficial y cuestionarse quién fue realmente Felipe Calderón, el presidente que declaró la guerra al narco y convirtió a la nación en un verdadero campo de batalla. Si quieres entender cómo decisiones individuales provocaron una crisis de violencia, cómo la corrupción penetró las altas esferas del gobierno, y qué ha sido del expresidente tras dejar el poder, continúa viendo este contenido. El 18 de agosto de 1962 nació Felipe Calderón en Morelia, Michoacán, una ciudad cargada de historia y tradiciones. Siendo el menor de 5 hermanos, creció en un hogar unido, pero repleto de expectativas. Desde pequeño, comprendió que llevar el apellido Calderón implicaba asumir una gran responsabilidad. Su padre, Luis Calderón Vega, fue uno de los fundadores del Partido Acción Nacional, PAN, defensor de los principios conservadores y reformistas. En casa, las charlas giraban en torno a la política, la justicia y el deseo de un México más equitativo, ideas que influenciaron profundamente la visión del joven Felipe. La infancia de Felipe no solo estuvo marcada por juegos o labores del hogar. Escuchar a su padre hablar apasionadamente sobre democracia y deber cívico era parte de su día a día. Ser el hijo menor significaba también ser el heredero de las mayores expectativas, como si su destino ya estuviera escrito. Luis veía en él el reflejo de sus propios ideales y soñaba con que lo sucediera. En la escuela, Felipe sobresalía por su madurez y compromiso, cualidades inusuales para su edad. Sus maestros destacaban su disciplina y lo describían como alguien reservado, que raramente compartía pensamientos personales. Entre sus compañeros era considerado confiable, aunque distante. Se decía que su familia enfrentaba dificultades económicas, pero él evitaba hablar del tema, tal vez por orgullo. Al escoger su camino profesional, optó por Derecho en la reconocida Escuela Libre de Derecho, convencido de que necesitaba una base sólida para continuar el legado familiar. Luego estudió Economía en el ITAM, reflejo de su interés por comprender los sistemas que mueven la sociedad. El gran cambio vino cuando obtuvo una beca para estudiar Administración Pública en Harvard, donde descubrió el poder transformador de las políticas públicas bien aplicadas. Al regresar a México, trajo consigo nuevas ideas, pero también sintió el peso de las expectativas familiares y partidarias. Aunque ya había logrado mucho, vivía bajo constante presión. Ser un Calderón significaba estar siempre bajo la lupa. Y aunque quería demostrar su capacidad, se preguntaba si realmente ese era el camino que deseaba seguir. En su preparación para la vida pública, se cuestionaba hasta qué punto sacrificaría su identidad para responder a las demandas ajenas. Ingresó joven al PAN y mostró rápidamente habilidades de liderazgo. Lideró la rama juvenil y entre 1996 y 1999 presidió el partido a nivel nacional. Con poco más de 30 años, fue visto como una figura clave para renovar el PAN en un México en cambio. Durante ese tiempo conoció a Margarita Zavala, también abogada y militante del PAN. Su primer contacto fue profesional en 1994, pero pronto se enamoraron. Se casaron en 1993.
formando una pareja comprometida con el país. Tuvieron 3 hijos, María, Luis Felipe y Juan Pablo, quienes trajeron alegría, pero también nuevas responsabilidades. La política y la familia eran difíciles de equilibrar. Felipe pasaba la mayor parte del tiempo en actividades públicas. Margarita comprendía su agenda, pero la carga emocional existía. Amigos cercanos notaban su agotamiento. Aunque intentaba ser buen padre y esposo, la política absorbía casi toda su energía. Llegaba a casa en silencio, y Margarita percibía que evitaba expresar sus emociones, quizás por temor a parecer débil. Dentro del PAN, Felipe fue ganando reputación como estratega con visión de futuro. Su formación en Derecho, Economía y Administración Pública lo hacía respetado, pero también blanco de críticas. Algunos lo consideraban demasiado ambicioso. Otros valoraban su firmeza. Consciente de los graves problemas del país, la corrupción, la pobreza y la desigualdad, creía que el PAN tenía las respuestas. Aún así, sentía internamente la necesidad de validarse una y otra vez, no solo frente a los demás, sino ante sí mismo. Mientras Felipe Calderón avanzaba en su carrera política, su vida familiar se volvía cada vez más inestable. Aunque intentaba estar presente en el crecimiento de sus hijos, las obligaciones públicas lo mantenían lejos del hogar. Margarita Zavala, también activa en la política, era su apoyo fundamental, pero incluso las parejas más fuertes tienen sus límites. La ambición de Felipe lo impulsaba cada vez más, y el ambiente ya dejaba entrever que el camino sería complicado. En 2003, una oportunidad decisiva apareció. Fue designado secretario de Energía por Vicente Fox, el primer presidente del PAN en la historia del país. Era un cargo de enorme peso, con responsabilidad sobre sectores clave como el petróleo y la energía eléctrica. Felipe se entregó al trabajo con pasión, impulsando reformas y tratando de modernizar un sector altamente politizado. Mientras tanto, su eventual candidatura presidencial para 2006 ya se comenzaba a vislumbrar. Su deseo de llegar a la presidencia era evidente, algo que incomodaba a Fox, quien lo acusó de aprovechar su puesto para promoverse. Las tensiones escalaron, y en 2004 Calderón fue removido del ministerio. Fue un golpe duro que afectó su imagen y lo distanció de antiguos aliados. Para Felipe, no fue solo una derrota política, sino también una herida personal. En casa, Margarita veía a un hombre más silencioso y pensativo, que empezaba a mostrar señales de agotamiento emocional. Las críticas lo afectaban profundamente, sobre todo porque creía actuar por el bien del país. Pasaba noches enteras revisando decisiones y preguntándose si había sido impulsivo. No obstante, lejos de rendirse, intensificó su labor, recorrió México, conversó con líderes regionales y trabajó para recuperar su imagen dentro del PAN. Su dedicación se convirtió casi en una obsesión, como si detenerse significara rendirse por completo. Este periodo mostró un lado más vulnerable de Felipe. Lejos de cámaras y discursos, encontraba alivio en el hogar. Jugar con sus hijos le ofrecía momentos de respiro. Margarita lo acompañaba, dándole fuerzas para seguir, pero también lo instaba a cuidar su salud. Esos instantes, aunque breves, revelaban a un hombre sensible, cargando el peso de cada decisión. Sabía que la lucha interna en el PAN sería difícil. El partido estaba fragmentado y otros candidatos ganaban terreno. Felipe debía demostrar que no era solo un exsecretario cuestionado. Recuperar la confianza del partido y del pueblo no sería fácil, pero estaba dispuesto a asumir el reto. En 2006, enfrentó la etapa más intensa de su vida política, las elecciones presidenciales. Luego de ganar las primarias del PAN, lanzó una campaña vigorosa. Su principal oponente, Andrés Manuel López Obrador del PRD, atraía multitudes con propuestas de justicia social. Calderón apostaba por la continuidad económica y las reformas iniciadas por Fox. Viajó por todo el país, participó en mítines y buscó convencer a los votantes en una contienda cada vez más polarizada. El 2 de julio, el país entero vivía en tensión. Tras cerrar las urnas, los resultados arrojaron una diferencia mínima. Días más tarde, el IFE lo declaró ganador por apenas 0.58% de los votos, cerca de 244,000 sufragios. La victoria fue fuertemente cuestionada. López Obrador denunció fraude, y las acusaciones provocaron protestas masivas.
miles salieron a las calles exigiendo un recuento. En la capital, bloquearon avenidas durante semanas. Aunque intentaba mantener la calma, sus amigos notaban su desgaste. Pasaba horas con su equipo analizando datos y defendiendo el resultado. Incluso después de que el Tribunal Electoral ratificó su triunfo, el rechazo persistía. Muchos ciudadanos se negaban a reconocerlo como presidente legítimo, lo que erosionaba su confianza. Margarita seguía siendo su apoyo, pero la tensión se sentía incluso en casa. Su ascenso a la presidencia fue una ruta de sacrificios, tensiones familiares, disputas internas e inseguridades constantes. Aunque alcanzó el cargo más alto del país, Calderón entendía que su verdadera batalla apenas comenzaba. Sus hijos, todavía pequeños, ya notaban que algo no andaba bien. Pese a sus esfuerzos por protegerlos, la polarización nacional ya se filtraba en la vida familiar. Felipe comprendía que gobernar exigiría más que liderazgo, necesitaría fuerza emocional. Pero se preguntaba, ¿cómo gobernar un país que lo consideraba ilegítimo? Cuando se preparaba para asumir el poder en diciembre de 2006, México estaba profundamente dividido. La victoria que tanto deseó tenía un precio alto. Tendría que tomar decisiones difíciles para unificar al país, mientras enfrentaba acusaciones de fraude y un ambiente hostil que dejaba heridas abiertas. Cada acción era un reto, cada decisión, una prueba. El futuro seguía siendo incierto. ¿Cómo gobernar bajo tanta presión? ¿Y qué significaba todo eso para el hombre detrás del poder? Las respuestas aún se estaban construyendo. El camino no sería fácil. El 1 de diciembre de 2006, Felipe Calderón asumió la presidencia de México en medio de miradas llenas de desconfianza. Poco después de la ceremonia, anunció una medida que marcaría su mandato, una ofensiva directa contra los cárteles de la droga. Decidido a evitar que el narcotráfico se apoderara del país, desplegó miles de soldados y policías federales en estados como Michoacán, su tierra natal, y Tamaulipas. Regiones fuertemente afectadas por el crimen organizado. Sin embargo, la llamada guerra contra el narcotráfico tuvo un altísimo costo, más de 60,000 asesinatos vinculados al crimen organizado durante su gobierno. El miedo se extendió por muchas ciudades, y las pérdidas se convirtieron en parte del día a día de muchas familias. Para Calderón, la violencia no eran solo cifras frías, cada dato representaba una tragedia humana. Leía informes sobre masacres, veía imágenes de comunidades devastadas y escuchaba relatos de niños huérfanos. Trataba de justificar sus decisiones diciendo que hacía lo mejor para México, pero en casa, su esposa Margarita percibía una creciente tensión, y sus hijos notaban el distanciamiento emocional de su padre. Internamente, Felipe se cuestionaba si había tomado el camino correcto. Para noviembre de 2009, su popularidad había caído drásticamente. Las encuestas mostraban que gran parte de la población había perdido la confianza en su gobierno. Aquella guerra que al inicio había tenido respaldo popular, ahora era vista como un ciclo interminable de miedo y violencia. La exigencia de seguridad aumentaba, pero las noticias estaban dominadas por balaceras y muertes. Aislado en el Palacio Nacional, Calderón se reunía con asesores en busca de respuestas, pero incluso dentro del PAN el apoyo comenzaba a desmoronarse. La situación empeoró con denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Casos de detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas comenzaron a salir a la luz. Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron graves fallas en la estrategia de seguridad. Aunque Calderón intentaba defender la presencia militar en la lucha contra el crimen, las acusaciones lo afectaban profundamente. Los informes lo hacían reflexionar sobre los principios heredados de su padre, y se preguntaba si no estaba traicionando sus propios valores en nombre del orden. El desgaste era evidente. Amigos cercanos notaban su aspecto demacrado, más delgado y con los ojos marcados por el cansancio. Aunque trataba de mantener la imagen de un líder fuerte, la carga emocional y el aislamiento eran cada vez más intensos. Encuentros con víctimas de la violencia lo conmovían profundamente, como el de una madre que, entre lágrimas, le preguntó por qué su hijo había muerto en un tiroteo. Incapaz de responder, estas conversaciones lo atormentaban y le robaban el sueño. Y aunque el fin de su mandato se acercaba, las heridas del país aún estaban lejos de sanar. Paralelamente, en abril de 2009, surgió otra crisis,
La epidemia de gripe H1N1 sorprendió a México y lo colocó en el centro de una emergencia sanitaria global. El virus se propagó rápidamente, se cerraron escuelas, los hospitales colapsaron y el miedo se apoderó de la población. Como presidente, Calderón tuvo que actuar con urgencia, decretó cuarentenas, movilizó al sistema de salud y coordinó medidas con la Organización Mundial de la Salud. La presión era intensa, cada decisión podía salvar o costar vidas. En los bastidores del poder, Felipe pasaba noches en vela, revisando informes y trazando estrategias con su equipo. Ya agotado por la guerra contra los cárteles, su liderazgo fue nuevamente puesto a prueba. A pesar de ello, la prensa lo criticó por su ausencia en momentos clave. Al delegar las declaraciones públicas a técnicos y ministros, fue acusado de esconderse. Él argumentaba que trabajaba incansablemente detrás de escena, pero la percepción pública era la de un líder frío, distante e incapaz de consolar a su pueblo en pleno pánico. Esta crítica lo afectó profundamente. La crisis sanitaria reveló un Calderón más vulnerable. Amigos cercanos comentaban que parecía perdido, con la mirada vacía durante las reuniones. Margarita intentaba aliviar la tensión, pero sentía que su esposo estaba al borde del colapso. Sus hijos adolescentes notaban que, aunque físicamente presente, emocionalmente estaba ausente. Felipe trataba de compensar con pequeños gestos, como cenas familiares, pero su mente seguía ocupada por estadísticas, víctimas y críticas constantes. Los efectos psicológicos de este periodo no se discutieron públicamente, pero el agotamiento emocional era evidente. Aunque nunca se habló abiertamente de depresión, Felipe cargaba con el peso de la culpa por no haber logrado unir al país, ni frente al narcotráfico ni ante la pandemia. Leía testimonios de víctimas de la influenza y se preguntaba si pudo haber hecho más. Estas dudas lo consumían, mezcladas con una sensación de fracaso y con la carga que el poder había dejado en él. En el extranjero, su actuación durante la crisis fue reconocida por otros líderes, especialmente por su transparencia al compartir datos. Pero dentro de México, la desconfianza persistía. Aunque se logró contener la pandemia, que dejó miles de infectados y cientos de muertos, las cicatrices fueron profundas. Para Calderón, fue otro capítulo más en un sexenio lleno de pruebas. Y aunque intentó reconstruir su imagen pública, sentía que el tiempo jugaba en su contra. La violencia seguía presente, y la confianza del pueblo no regresaba. ¿Cómo seguir adelante ante tantos traumas y frustraciones acumuladas? ¿Qué futuro le esperaba a un hombre que, pese a haber ocupado el cargo más alto de la nación, se sentía cada vez más solo? Estas preguntas quedaban sin respuesta, mientras Felipe Calderón intentaba encontrar sentido entre las sombras que marcaron su presidencia. La ruta hacia una solución comenzaba a vislumbrarse, aunque el panorama seguía lleno de dudas. Mientras Felipe Calderón intentaba sostener el timón de un país en crisis, nuevos conflictos salían a la luz, esta vez dentro de su círculo más cercano. Uno de los episodios más comprometedores giraba en torno a Genaro García Luna, entonces titular de la Seguridad Pública y pieza clave en la lucha antidrogas. Ya en 2008, comenzaron a circular sospechas sobre presuntos vínculos entre García Luna y el poderoso cártel de Sinaloa. Las versiones apuntaban a que recibía sobornos para facilitar las operaciones de narcotraficantes. A pesar de los rumores, Calderón lo respaldó de forma pública, elogiando su compromiso y los logros obtenidos. Esta defensa incondicional despertó críticas. Muchos no comprendían cómo el presidente podía apoyar a alguien bajo tales acusaciones, lo que llevó a algunos a verlo como ingenuo y a otros, como encubridor. Simultáneamente, el escándalo por el uso del software espía Pegasus sumó más presión sobre su gobierno. México fue pionero en la utilización de esta herramienta, capaz de acceder a teléfonos celulares y monitorear conversaciones. Aunque se alegaba que su uso era necesario para enfrentar al crimen organizado, pronto se conocieron casos de abusos. Periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos denunciaron haber sido espiados. Las revelaciones desataron una ola de indignación. Aunque Felipe Calderón insistía en que todo era legal, la opinión pública percibía un gobierno que cruzaba límites éticos sin transparencia. Las polémicas también alcanzaron su entorno familiar. Su cuñado, Diego Zavala, fue señalado por presuntamente beneficiarse de contratos gubernamentales, lo que generó acusaciones de nepotismo. Aunque no se encontraron pruebas directas contra Calderón, el escándalo creció,
amplificado por los medios y por la indignación ciudadana. Para alguien que se enorgullecía de haber heredado valores de honestidad de su padre, estas acusaciones eran una herida personal. Él negaba cualquier vínculo con actos indebidos, pero su imagen pública ya mostraba señales de desgaste. A la par de los escándalos, Calderón lidiaba con los estragos de la guerra contra el narcotráfico y la emergencia sanitaria por el brote de H1N1. Los ataques ya no solo afectaban a sus colaboradores, sino también alcanzaban a su familia. Margarita Zavala, su esposa, intentaba mantener la estabilidad del hogar, pero la tensión era palpable. Felipe pasaba noches enteras con asesores, buscando estrategias para controlar el daño. Amigos notaban en su rostro señales de agotamiento y una mirada más dura. Defender su legado se volvía cada vez más difícil ante tantos frentes abiertos. El desgaste emocional era evidente. Calderón se preguntaba cómo todo había llegado a ese punto. Su convicción de transformar México empezaba a tambalearse frente a las traiciones y las revelaciones. En el Palacio Nacional enfrentaba dilemas en soledad: seguir protegiendo a García Luna o dar un paso atrás. Seguir justificando Pégueses o asumir errores. A medida que el final de su mandato se acercaba, el país seguía fracturado, y él, exhausto, luchaba por sostener algo de dignidad. Las sombras que envolvían a su administración no se disipaban fácilmente. ¿Qué significaría todo esto para su futuro? ¿Cómo seguir adelante creyendo en su propósito después de tanto? Lo cierto era que los desafíos no se detendrían, y la guerra que inició con determinación comenzaba a pasarle una factura imposible de ignorar. Más allá de las estadísticas y los miles de muertos, la violencia tocaba a personas que él conocía. Soldados con los que había conversado en visitas, asesores cercanos, antiguos compañeros del PAN, muchos fueron víctimas de ataques. Cada informe con nombres conocidos lo golpeaba. La presidencia se transformaba en una carga insostenible. Aunque su familia no sufrió tragedias directas, el miedo era constante. Incluso el Palacio Nacional sentía la amenaza de inseguridad. Felipe extremaba la protección de sus hijos, María, Luis Felipe y Juan Pablo, pero no podía evitar que notaran la tensión. Ya adolescentes, escuchaban hablar de atentados y veían en los ojos de su padre el peso del cargo. Margarita hacía lo posible por mantener la unidad familiar, pero confesaba temer por lo que vendría. Era un ambiente donde la amenaza se sentía en cada rincón, dejando cicatrices difíciles de explicar. Psicológicamente, Felipe estaba marcado. Participaba en ceremonias en memoria de policías y militares caídos, pero cada una le afectaba más. En una ocasión, vio a la viuda de un asesor llorar con su hijo en brazos, y esa imagen no lo dejaba dormir. Se preguntaba si sus decisiones habían sellado el destino de personas que confiaban en él. Quería creer que esa guerra era necesaria, pero la culpa lo corroía. Sus asesores notaban su retraimiento, su mirada distante, sus silencios prolongados. El país también sangraba. Ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez vivían bajo la constante amenaza de tiroteos. Cartas de ciudadanos suplicando paz llegaban a su escritorio, junto con críticas duras y manifestaciones en las calles. Los rostros de las víctimas en pancartas eran recordatorios de una nación herida. Y en medio de esa tormenta, Felipe intentaba mantener la esperanza viva. En el ámbito privado, encontraba en sus hijos un breve respiro. Jugar con ellos le ofrecía momentos fugaces de alivio. Sin embargo, su mente siempre regresaba a los nombres que había perdido. Margarita lo animaba a seguir, aunque ella también sentía los estragos de los años en el poder. El fin de su mandato se acercaba, pero las marcas emocionales no desaparecerían. ¿Cómo seguir al frente de un país tan lastimado mientras él mismo cargaba con tantas heridas internas? ¿Qué quedaba del hombre que creyó poder cambiar México con voluntad y firmeza? El futuro era incierto. Lo único claro era que esas pérdidas lo habían transformado profundamente. Y los desafíos que se avecinaban no serían menos intensos. Felipe Calderón sabía que su resistencia sería puesta a prueba una vez más. En un México cada vez más marcado por la desconfianza, el año 2009 representó un punto de inflexión en la presidencia de Felipe Calderón. Las elecciones legislativas significaron una dura derrota para el PAN, que perdió fuerza en el Congreso y vio menguar su peso político.
La lucha frontal contra los cárteles del narcotráfico, combinada con los escándalos protagonizados por figuras cercanas como García Luna, incrementaron el malestar social. Las encuestas no dejaban dudas, la aprobación del presidente caía en picada. Aquel hombre que había llegado al poder con la esperanza de transformar México, ahora se encontraba cada vez más solo, duramente criticado y abandonado por quienes antes lo respaldaban. El desgaste del liderazgo pronto comenzó a reflejarse en su esfera personal. Calderón sentía que el país se le escurría de las manos. Aunque continuaba ejerciendo sus funciones desde el Palacio Nacional, el clima era cada vez más tenso. Las reuniones con su gabinete eran complicadas, y dentro del propio PAN surgían grietas. Antiguos aliados empezaban a cuestionar sus decisiones, temiendo que su caída arrastrara al partido. Las calles no guardaban silencio. Las protestas aumentaban, con carteles que exigían su renuncia y mostraban imágenes de las víctimas de la violencia, recordatorios dolorosos de que su plan original se había desviado. Después de concluir su mandato en 2012, Felipe Calderón dejó la presidencia visiblemente agotado. El país se encontraba polarizado, y el PAN había sido derrotado por Enrique Peña Nieto, candidato del PRI. Decidió entonces alejarse de la atención pública y se refugió en el ámbito académico. Aceptó una plaza como investigador en la Harvard Kennedy School, donde años antes había sido alumno. Allí, comenzó a dictar conferencias y a estudiar políticas públicas, intentando comprender y procesar la intensidad de sus años como mandatario. Aquella salida fue tanto una táctica como una necesidad emocional frente al constante escrutinio. Aunque Harvard le ofrecía tranquilidad, la sombra de la desilusión seguía presente. La guerra contra el narcotráfico había dejado heridas profundas, más de 60.000 muertos, familias destruidas, aliados perdidos. Calderón seguía convencido de que su causa era legítima, pero la brutalidad de los hechos lo hacía dudar de ciertas decisiones. Quienes lo visitaban en Cambridge notaban a un hombre más reservado, con mirada introspectiva, como si intentara soltar el peso del pasado. A su lado, Margarita Zavala lo acompañaba con afecto, tratando de levantar su ánimo, aunque ella también sentía la ausencia de aquella vida de poder. El proceso de alejamiento de la vida pública mexicana fue lento, pero evidente. Calderón evitaba actos oficiales en México, donde continuaba siendo blanco de ataques. Su reputación, que alguna vez representó esperanza, ahora estaba empañada por la polémica. Incluso su propio partido, el PAN, mostraba distancia. En medio de ese contexto, mientras reconstruía su vida familiar y profesional, enfrentaba un nuevo reto: encontrar sentido tras haberlo entregado todo. ¿Cómo seguir adelante con el peso de un legado tan divisivo? En las aulas de Harvard encontró un lugar donde reflexionar. Compartía sus vivencias, debatía con estudiantes internacionales y trataba de reinterpretar su recorrido político. Enseñar no era solo una profesión, también se convirtió en una forma de redención. Aunque hablaba con entusiasmo, muchos alumnos percibían una tristeza latente, como si cada clase fuera también una confesión personal. En 2019, Calderón decidió comenzar un nuevo capítulo. Junto a Margarita Zavala, fundó el Partido México Libre, marcando una ruptura definitiva con el PAN. Este proyecto nacía de la frustración con el rumbo de la política mexicana y con el distanciamiento de su antiguo partido respecto a sus ideales. Más allá del plano político, México Libre también respondía a una inquietud íntima: demostrar que aún podía contribuir y que su pasado no era la única definición de su persona. Sin embargo, el nuevo partido enfrentó obstáculos importantes y no consiguió su registro oficial. Este fracaso impactó profundamente en Calderón, quien comenzó a replantearse su rol actual dentro del panorama político. Con el paso del tiempo, comenzó a hablar con más sinceridad sobre las etapas más duras de su mandato: los enfrentamientos con el crimen organizado, el rechazo social, la pérdida de colaboradores. En diferentes espacios, admitía que, pese a sus buenas intenciones, las consecuencias fueron devastadoras. El poder enseña humildad, repetía, aceptando las limitaciones propias del liderazgo. En el ámbito familiar, procuraba reconstruir los lazos. Sus hijos, María, Luis Felipe y Juan Pablo, ya eran adultos y representaban un motivo de orgullo, aunque también recordatorios del tiempo que no compartió. Margarita seguía siendo su sostén emocional, ayudándolo a reflexionar sobre el pasado y el futuro. Felipe Calderón era plenamente consciente de que su legado era complejo,
Algunos lo veían como un mandatario valiente, otros, como el responsable de años de sufrimiento. Esa contradicción lo acompañaba y aprendía a convivir con ella. Todavía se preguntaba cómo la historia lo recordaría. México continuaba enfrentando enormes desafíos, y él sentía que su trayectoria no había llegado a su fin. Quizá, con las experiencias vividas y las cicatrices que cargaba, aún lograría encontrar un nuevo propósito. O tal vez, el peso del pasado sería una carga perpetua. El siguiente capítulo de su vida permanecía incierto, pero había una verdad innegable: Felipe Calderón, con todos sus errores y esperanzas, seguía en búsqueda de redención y de sentido. Ahora que conoces esta perspectiva distinta de su historia, la pregunta es inevitable: ¿dónde termina la responsabilidad de Felipe Calderón? Las decisiones que tomó durante su gobierno transformaron el destino de México, y sus efectos todavía repercuten en cada rincón del país. Entre escándalos, actos de corrupción y una violencia persistente, se revela que el verdadero precio del poder va mucho más allá de los límites visibles de un mandato presidencial. Si este contenido aportó una nueva perspectiva a tu entendimiento sobre el funcionamiento interno del poder en México, te invitamos a apoyar con un me gusta, dejar tus impresiones sobre el legado de Felipe Calderón en los comentarios y unirte al canal para no perderte lo que viene. No olvides activar la campanita de notificaciones, aún quedan muchas verdades por revelar. Hasta la próxima exploración por los misterios de la historia.